Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Olivares, soy profesora básica de la Escuela Héroes de Yungay, actualmente profesora de cuarto básico, y estoy aquí para contarles un poco de una estrategia que me sirvió mucho, exitosa para la lectura y comprensión lectora, ya que en mi curso me encontré con una gran diversidad de distintas brechas de niveles de comprensión, de lectura y de escritura dentro de mis niños. Entonces yo hice un diplomado que es en la Católica, que se llamaba el ILEM, el método ILEM, y en base a esto, el diagnóstico de mis niños, hice diagnósticos tanto para la escritura como también para la comprensión lectora. Y en base a esos diagnósticos yo empecé a aplicar esta estrategia que consiste, por ejemplo, en la lectura compartida y en la lectura en voz alta, y también paralelamente trabajando también la escritura interactiva. Bueno, ¿en qué consiste en esta estrategia? Una estrategia que se tiene que hacer sistemáticamente y comenzando siempre de lo más fácil hasta lo más complejo. Entonces, yo fui seleccionando diferentes tipos de textos, los cuales yo los estudié con anterioridad para preparar los tipos de preguntas que yo quería, ciertas habilidades que yo quería desarrollar en los niños en cuanto a la comprensión lectora. Por ejemplo, primero como localizar información en el texto para poder argumentar su respuesta. Luego también hacer preguntas ya de más alta complejidad, como por ejemplo de interpretar la información para luego reflexionar sobre ella y también relacionarla con la demás información del texto de acuerdo a lo que se depende del tipo de texto, ya sea un cuento, una leyenda, un artículo informativo, una noticia, entre otros. Y esto se hacía sistemáticamente 2 veces a la semana, donde la lectura compartida no significa que los niños van leyendo uno a uno, sino que yo guío la lectura con un puntero y los niños me siguen el ritmo, y yo hago mucha acentuación, por ejemplo, en la entonación, en la puntuación, en las expresiones de los signos de interrogación, los signos de exclamación. Y esto se hacía 2 veces, la lectura se hacía 2 veces, y luego de la lectura venían preguntas, ya tanto para localizar la información en el texto. Los niños salían con un cazapalabras donde ellos iban mostrando en el texto donde encontraban la respuesta a la que yo le hacía la pregunta. Luego le hacía preguntas de inferencia, interpretación de vocabulario, preguntas que eran netamente de reflexión, de opinión. Y así fui trabajando sistemáticamente durante el año y aumentando la complejidad de los textos. Y también aparte venía también la lectura en voz alta, que consiste en que los niños nos poníamos en un sector de la sala de manera cómoda. Yo me sentaba frente a ellos con un texto, ya por ejemplo podría ser un cuento, una leyenda, y a medida que yo iba leyendo este texto, modelando la forma de la lectura adecuada, iba haciendo algunas interrupciones dentro de la lectura para hacer preguntas, para que los niños fueran comprendiendo el texto y analizando el texto a la misma vez que lo iban escuchando. Entonces se iban haciendo distintos tipos de preguntas, siempre enfocadas a las habilidades de comprensión lectora. Luego estos mismos textos que ya habíamos trabajado en lectura, también lo ocupaba luego para trabajar la escritura interactiva, donde le enseñaba a ellos cómo redactar una opinión, cómo redactar una descripción, cómo podíamos describir personajes, definir vocabulario, y cómo escribir también diferentes tipos de textos, por ejemplo un cuento, una receta, una noticia. Y siempre esta lectura interactiva era guiada y luego ellos la aplicaban de forma autónoma después que se había trabajado cada uno de los pasos para redactar o para escribir un tipo de texto.
Y eso se iba evaluando cada semana. Yo me hacía una pautita con distintos indicadores que eran como los específicos que yo quería apuntar, y desde ahí iba tomando nuevas decisiones. Y gracias a esta estrategia puedo decir que en mi curso, que empezó con la mayoría tenía una lectura silábica, tenía cero escritura espontánea, a llegar a una lectura fluida, a niños que no eran lectores, a llegar a leer de manera fluida, con entonación, y tener también como las herramientas para poder redactar distintos tipos de textos, y todo esto gracias a esta estrategia que fui aplicando.